Bueno, buenos días a todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí un domingo más. Hoy vamos a estar en Primera de Tesalonicenses 2, en versos 13 a 16. Así que por favor, mientras hablen sus Biblias, quisiera tomar un momento también para recordarnos una cosa. Y es de cuán privilegiados somos de vivir en la época que vivimos, ¿no? Y una de las cosas que nosotros siempre pensamos en es la tecnología, ¿no? Y en particular, cuánto la tecnología nos facilita la comunicación, ¿no es cierto? Porque por la mayoría de la historia del mundo ha sido por hablar, por escribir cartas, por mandar un mensajero, ¿no? Luego por telegrama, luego por teléfono, por fin llegó el internet, ¿no? Y tenemos correo electrónico, ahora tenemos WhatsApp, y ni lo pensamos dos veces que estemos hablando en videollamada con personas en otro continente, ¿no? Pero antes, imagínense, ¿no? Mandas una carta, mandas un mensajero, quizás mandas una paloma mensajera, y te preguntas, bueno, mi mensaje fue recibido, ¿no? Tal vez no lo sabes por semanas, por meses, por mucho tiempo. No sabías, no solo si fue recibido, pero también cómo reaccionó la persona que recibió el mensaje. En 1 de Tesalonicenses, la semana pasada hemos visto capítulo 2, versículos 1 a 12. Vimos que Pablo habla de cómo llegó a Tesalónica para compartir las buenas nuevas de Jesús con los tesalonicenses, cómo había llegado en medio de sufrimiento, de oposición, recién fueron echados, perseguidos en otro lugar en Filipos y ahora llegaron a Tesalónica, a Tesalónica, y llegó no para agradar a hombres, no fue un pretexto para sacar un provecho económico, no tampoco imponía su autoridad legítima como apóstol de Jesucristo, sino que llegaron con una actitud para agradar a Dios, con benignidad, con ternura de una madre, amando, compartiendo de sus vidas, trabajando duro para no ser carga a nadie. Y también llegaron con comportamiento digno del evangelio y en los ojos de Dios exhortaban, alentaban también como padre. Y ahora vamos a ver, a la luz de cómo llegó Pablo con todo eso, cómo fue recibido ese mensaje del evangelio, de la palabra de Dios que predicó a los tesalonicenses. Entonces vamos a leer el texto, 1 Tesalonicenses 2, comenzando en verso 13. Y dice así: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, imponiéndonos a hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Oremos un momentito. Señor, gracias por tu palabra. Que abras nuestros ojos para ver maravillas de tu ley. Que obres en nuestros corazones. Amén. Entonces, en este texto vamos a ver cómo los tesalonicenses recibieron la palabra, ¿no? Y vamos a ver tres reflexiones. El primero es: recibe la palabra, reconoce que la palabra de Dios es tu autoridad. Verso 13 dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. Es decir, como vimos la semana pasada en la primera parte del capítulo 2,
No fue la intención de Pablo comunicar con engaño, ni para agradar a hombres, ni para sacar provecho económico, pero comunicar el evangelio puro de Jesucristo. Realmente ese mensaje que era la palabra de Dios. Porque por lo más que Pablo se hubiera también querido comunicarse bien, con sinceridad, por lo más que hubiera hablado con claridad, también importaba cómo los tesalonicenses recibieron ese mensaje. Y por la gracia y misericordia de Dios, Dios abrió sus corazones para prestar atención, para entender el mensaje, para dar vida a los que eran espiritualmente muertos, entendiendo que lo que Pablo les decía no era para vender sus libros, no era para poder invitar gente a sus conferencias, no era para hacer crecer su emprendimiento de carpas, sino con sinceridad compartió sobre Jesús y no esperaba nada a cambio, solo la salvación y el bien de los tesalonicenses. Y ellos entendieron que realmente esta palabra fue palabra de Dios. No solo eran ideas de Pablo, era la palabra de Dios. ¿Y qué lleva la palabra de Dios? La autoridad de Dios. Es como dice en Marcos 1:22 sobre Jesús. Dice que de la gente que le escuchaba y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas que citaban a otros, pero no, cuando es Dios y Jesús mismo también lleva autoridad. La palabra de Dios conlleva autoridad. Y quizás para muchos de nosotros, en diferentes ámbitos, circunstancias, nos gusta saber, ya, pero ¿quién es el jefe aquí? ¿No? Y por lo más cacique que parece que alguien es en algún ámbito en particular, Dios y solo Dios es la autoridad absoluta, la cabeza de todo, y la iglesia en especial. Entonces la pregunta para nosotros es, en lo práctico, en lo día a día, ¿qué o quién tiene la autoridad en nuestras vidas? Quizás todos, o por lo menos la mayoría de nosotros, nos animaríamos a decir, ya, Dios es mi autoridad. Dios es la autoridad de mi vida. Bien, gloria a Dios, es cierto. Pero a veces, si somos honestos, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Dios sigue siendo autoridad en tus momentos de cansancio, de frustración, de estrés, de situaciones y circunstancias complicadas en tu vida. Dios sigue siendo tu autoridad absoluta en medio de desacuerdos, en medio de incertidumbre, en medio de problemas económicos. Dios sigue siendo tu autoridad aún en dificultades emocionales, relacionales, problemas de salud. Cuando alguien te hace daño. Aunque a veces tengamos el conocimiento bíblico, sabemos lo que dice la palabra, de cómo deberíamos pensar, de cómo deberíamos vivir. Pero si decimos que creemos en la palabra de Dios, realmente tenemos que reconocer que Dios es mi autoridad. Su palabra es la autoridad para mi vida. Dios es mi jefe, mi padre, mi rey. Y lo que Él dice, el evangelio de Jesucristo y su palabra es mi autoridad en todo tiempo, toda la semana, sea lo que sea la circunstancia de mi vida. Y también, si la palabra de Dios es la autoridad absoluta para nosotros, también cualquier otra enseñanza, cualquier otra idea, libro, experiencia, tiene que ser comparado con la palabra de Dios, que es la vara para medir si es verdad o no. Porque su palabra de Dios no solo es verdadera, sino como Jesús dijo en Juan 17:17, dijo, tu palabra es verdad. Es decir, que la palabra de Dios es el estándar de la verdad. Y en Tito 1, versículo 2, dice que Dios no
miente. Así que si hay algo que nosotros escuchamos, algo que leemos, algo que viste en redes sociales, alguien que dijo que Dios te está diciendo algo, que Dios me dijo, pero eso contradice la Escritura, no es de Dios. Porque Dios no miente, Dios no se contradice. Y tenemos que aprender a ser astutos, tenemos que aprender a ser sabios, aprender a filtrar todo lo que vemos, todo lo que oímos, diciendo, ya, pero ¿qué dice la Biblia respecto de eso? Y para poder hacer eso también tenemos que estar en la Biblia, tenemos que estar escuchando la palabra, leyendo la palabra, aprendiendo cómo escudriñar y entender quién es Dios, cómo se ha revelado, qué ha querido revelar para nosotros. ¿Cómo habrá sido si toda la gente en Tesalónica hubieran endurecido sus corazones o si hubieran dicho, linda tu enseñanza, Pablito? Y hasta ahí nomás, linda, bien. Pero los que creyeron el mensaje no creyeron por otro motivo más que reconocer que era la verdadera palabra de Dios. Eso no fue un mensaje simplemente de hombres. Y otra aplicación que viene con una advertencia. Para nosotros hay un peligro de hacer un ídolo de la Biblia. ¿La Biblia es buena? Es buena, es la palabra de Dios. Gloria a Dios que tenemos la Biblia. Pero nosotros podemos hacer un ídolo de la Biblia misma, de la doctrina. Podemos convertirnos en ser como los fariseos, que sabían mucho, pero lo que les importaba fue más lo externo, su imagen, cuánto sabían. Y en lo interior no realmente buscaban agradar a Dios. Claro, decimos que es la palabra, que la palabra es más importante, pero ¿de quién es esa palabra? Es del Dios vivo. No caigamos en la trampa de buscar respuestas a todo, de buscar conocimiento a todo, sin buscar intimidad y sumisión al Señor de todo, al autor de este libro. La palabra de Dios lleva la autoridad que lleva porque es de Dios, es del vivo, eterno Dios trino, el único santo, sabio, creador del universo, que nos ofrece vida, propósito, esperanza y perdón en Él. Así que los tesalonicenses, por la misericordia de Dios, recibieron ese mensaje del evangelio de Pablo, creyendo y aceptando, sometiéndose a la autoridad de Dios. Más que cualquier otra idea, cualquier otra enseñanza, comentario, experiencia, persona, Dios es la autoridad absoluta en todo lo que existe. Así que su palabra tiene que llevar también autoridad en todo tiempo, en todas las circunstancias de nuestras vidas, por lo más difícil que es. Pero hay esperanza en eso también, porque también la palabra de Dios se aplica en todas las circunstancias de nuestra vida. Entonces esa primera reflexión que vemos en nuestro pasaje el día de hoy es: recibe la palabra de Dios, reconoce su palabra como tu autoridad. Y la segunda es: recibe la palabra de Dios, busca que Dios obre constantemente en ti por su evangelio. La palabra de Dios tiene que ser recibida como la verdadera autoritativa palabra de Dios trino. Inicialmente, cuando confiamos en Jesús para nuestra salvación, pero también la palabra de Dios, es la palabra de Dios, el evangelio, que obra de forma continua en todo cristiano. Tiene que obrar. Verso 13 dice que aceptaron la palabra de Dios, no como la de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes lo que creen. El evangelio que Pablo les predicó a los tesalonicenses no solo les cambió sus vidas por ese primer día que lo oyeron. No es que después de esa experiencia inicial de su salvación, cuando creyeron el mensaje,
volvieron a sus viejas formas de vivir, se cruzaron los brazos y dijeron, ya, bien, lo creo en mi mente. Tenía un impacto en sus vidas. Por eso dice en capítulo 1, verso 7, que los tesalonicenses llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Y en verso 9 dice que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tenía una consecuencia. Porque para los tesalonicenses, la palabra de Dios, las buenas nuevas sobre Jesucristo que oyeron de Pablo, que ellos recibieron como esa verdadera palabra de Dios, tuvo un efecto profundo. Nacieron de nuevo. Dios les dio vida y salvación por primera vez, pero también comenzó una obra constante en sus vidas. Y es por eso que Pablo va a decir más adelante en la carta, en capítulo 4, verso 1, dice, les exhortamos en el Señor Jesús, tal como ha recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar a agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Les está animando, ya, sigamos, abundemos más y más. La exhortación es seguir creciendo. Y este crecimiento constante es lo que se llama la santificación. La santificación es el proceso de aprender a vivir la realidad. Que ya no vive el viejo vos. Como dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora podemos vivir en una novedad de vida por el poder del Espíritu Santo. Así que Dios nos está cambiando, nos está haciendo conformar a la imagen de Jesucristo, como dice Romanos 8, por su poder el Espíritu Santo, porque también somos llamados por Él y por el Espíritu Santo, por su poder. Ahora nosotros sí podemos matar la carne dentro de nosotros. Eso es lo que dice en Romanos 8 también. Mediten en eso en sus casas esta semana. Somos llamados a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios. Romanos 12:1. Somos llamados a no dar excusas para nuestro pecado. Y decir, bueno, ni modo que soy un pecador. ¿Qué más esperabas de mí? Soy un pecador. Pero como Pablo dijo, Colosenses 3:10, dijo a los colosenses, dejen de mentirse unos a los otros. ¿Por qué? ¿Qué fue la base por la cual él les dijo a ellos que tenían que dejar de mentir? Dice, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando así un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. No podemos dar excusas para nuestro pecado. Decir que eres cristiano o asistir a los cultos tampoco te hace cristiano. Y quizás hoy estás aquí, realmente no estás seguro, estoy viniendo al culto, soy creyente, soy salvo, soy cristiano. Y solo porque tal vez porque te levantaste tu mano de niño en algún momento cuando te preguntaron si querías ir al cielo, eso tampoco te hace cristiano. Porque el Evangelio de Jesucristo no tiene que ver con cuánto he hecho o cuánto conocimiento intelectual tengo. La cuestión tampoco es, ¿estoy haciendo lo suficiente para ser salvo? ¿He dado suficiente en mis ofrendas para ser cristiano? ¿Eso es formar parte? No. ¿A cuántas reuniones tengo que asistir en la semana? Es que todas esas cosas son cuestiones externas, son preguntas de comportamiento. Igual que la crianza de niños, estoy predicando a mí mismo, si solo enfocamos en el comportamiento externo de nuestras vidas, somos como los fariseos, y lo interno va a seguir siendo lo mismo, sin transformación, sin madurez. Si realmente recibes la palabra de Dios
como tal, no solo algo bueno y lindo, lindo tu sermoncito, Pablito, pero que el Evangelio realmente sea autoritativo para tu vida. El Evangelio te transforma, te cambia, produce un cambio, una obra de hacerte más y más como Jesús. Porque Dios cambia tus deseos, tus afectos, lo que amas, tus prioridades. Es como cuando hay una construcción, ¿no? Tenemos la palabra obra. En el pasaje nosotros a veces decimos que se está haciendo una obra, ¿no? Se está haciendo una construcción, se está remodelando algo, se está construyendo una casa. ¿Para qué se está haciendo? Para mejorar, ¿no? Para que sea una casa útil o sea un espacio más útil, más seguro quizás. Y es lo mismo nosotros. Hay una obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por el Evangelio constantemente nos está obrando en nosotros para hacernos crecer y ser más y más como Jesús. Tenemos que entender algo. Nunca nos graduamos del Evangelio. Nunca en nuestra vida. Pablo en 1 Corintios 15 le recuerda a los corintios del Evangelio como de primera importancia. Porque necesitaban el Evangelio no solo para el inicio de su vida en Cristo, para después intentar vivir la vida cristiana, esforzándose en su propia fuerza, cansándose, agotándose. No. Sino el mensaje de salvación por gracia a través de la fe en Cristo Jesús por su obra en la cruz, su resurrección, es lo que nos salva y también es lo que nos sostiene. Es lo que hace una obra constante en nosotros. El Evangelio es para todos los días y para varias veces al día. Entonces, unas preguntas de aplicación para nosotros serían: ¿en qué área estoy endureciendo mi corazón contra Dios y contra esa obra que Él quiere hacer en mí? Medito sobre el Evangelio. Predico el Evangelio a mí mismo todos los días. ¿Cómo aplico la palabra de Dios para hacer morir mi carne, mis propios deseos pecaminosos? Quizás necesito memorizar un texto de la Biblia que aplica con mis luchas. Tal vez necesito escribir una cartita, ponerlo ahí en mi auto, en un lugar en la casa donde lo vas a ver. ¿Qué aspecto del Evangelio, qué verdad sobre Dios estoy olvidando, estoy queriendo ignorar en mi vida? Porque a veces es fácil de llegar a la conclusión de: he llegado, estoy bien. Pero el Señor quiere seguir haciendo su obra para crecernos y formarnos. Estamos bien en el sentido de que si estamos en Cristo somos salvos, pero no para quedarnos ahí. Dios nos hace crecer y nos transforma cada vez más para ser más como Cristo. Entonces nuestra oración debe ser: Señor, ¿qué quieres hacer en mí? Señor, expone mi pecado, transfórmame para ser más como Jesús. Entonces la primera reflexión que hemos visto es: recibe la palabra de Dios, es tu autoridad. Y la segunda es: busca que Dios obre constantemente en ti por su evangelio. Y después de ver que tenemos que recibir la palabra de Dios con la autoridad que lleva, que es la palabra que obra en los que creemos, en verso 14 Pablo dice lo siguiente a los tesalonicenses, véanlo conmigo. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Jesucristo que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Entonces Pablo explica que la sumisión a los tesalonicenses al evangelio de Jesucristo como la palabra autoritativa, la palabra de Dios para ellos, que siguió obrando en ellos, dio un resultado. Y esa es nuestra tercera reflexión. Recibe la palabra de Dios, padece sufrimiento con esperanza. Pucha, estoy predicando a mí mismo.
Espero que alguien más también. ¿Qué quiere decir que los tesalonicenses llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea? ¿Qué le había pasado en esas iglesias en Judea? Para darnos una idea. En los primeros capítulos de Hechos, y pueden verlo después, se puede ver cómo comenzó la iglesia, cómo Dios mandó el Espíritu Santo para allá vivir dentro de los cristianos y que la iglesia comenzaba a crecer. Había gente que comenzaba a creer el mensaje del Evangelio y ser cristiano, pero también había persecución. A Pedro y a Juan les echaron a la cárcel, también a Esteban igual le echaron a la cárcel, después le sacaron, él predicó un mensaje, predicó el Evangelio, pero fue un mensaje ofensivo para los judíos y lo apedrearon, lo mataron. Y después dice Hechos 8, verso 1, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte de Esteban. Y en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Así que recordamos que Pablo, que había sido, también fue conocido como Saulo antes, por eso vemos Saulo ahí en ese versículo. Pablo formó parte de esos compatriotas judíos que perseguían a los cristianos en Judea, cuando se desató esa gran persecución en contra de la iglesia. Y también sabemos por otras fuentes historias, y no debe ser sorpresa, que los cristianos en Judea también sufrieron persecución después de eso, ¿no? Porque Pablo está escribiendo a los tesalonicenses unos 20 años más o menos después de que Esteban fue matado, pero incluso hubo otras persecuciones también. Y aquí Pablo está reconociendo que tal y como los cristianos en la región de Judea sufrieron persecución por sus compatriotas judíos, también los tesalonicenses han sufrido por sus compatriotas judíos tesalonicenses. En Hechos 17, similar a lo que pasaba al inicio en Judea, muchas personas creyeron en el Evangelio y se unieron a Pablo y Silas, pero después dice en verso 5, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Y al final, los hermanos tesalonicenses le mandan a Pablo y Silas para escapar a otro lado. Y aunque no sabemos todos los detalles, parece que esa persecución por parte de esos judíos tesalonicenses seguía contra los hermanos tesalonicenses, aun después de que Pablo y Silas se fueron. Y en versos 15 y 16 de 1 Tesalonicenses capítulo 2, Pablo explica más sobre qué habían hecho los judíos no cristianos en rebelión contra Dios. Dice, estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Entonces, no solo persiguieron las iglesias en Judea, pero también fueron los judíos que mataron a Jesús. En un sentido sí, los romanos mataron a Jesús, pero los judíos también formaron parte de lo que era la ejecución, la muerte de Jesús. Y también los judíos mataron a muchos profetas de Dios. En el Antiguo Testamento podemos pensar un par de ejemplos. Primero de Reyes 18, Jezebel, esa reina que mataba profetas de Dios. O también podemos pensar en Urías, en Jeremías 26, también fue matado por un rey judío. Entonces, han matado a Jesús, han matado profetas de Dios. Así que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que la persecución por confiar en el Evangelio, por seguir al Señor, no es algo nuevo. Los tesalonicenses no deben pensar que son los únicos cristianos perseguidos, que son las únicas personas que realmente han buscado
vivir conforme a Dios, confiar en Dios, que fueron perseguidos, que sufrieron. Y como un pequeño paréntesis de aplicación para nosotros, igual a veces nosotros podemos pensar que somos los únicos que estamos pasando por una situación difícil. O quizás también una tentación que nos es difícil resistir. Y esta forma de pensar nos puede hacer querer aislarnos o ocultar nuestra lucha, nuestro sufrimiento. Nadie me va a entender, nos decimos. Pero tenemos que aprender a buscarnos, a confesar nuestros pecados uno con los otros, a compartir nuestras cargas. Hermano, estoy luchando con eso. Oro conmigo, oro por mí. Porque no estamos solos. Dejemos de aparentar y caminemos juntos en la luz del Evangelio, en la libertad, en comunión uno con el otro. Cierro esta paréntesis. Después de mencionar los profetas, también Pablo menciona cómo él y Silas fueron expulsados de Tesalónica, ¿no? Entonces los judíos han matado a Jesús, han matado profetas de Dios, y también expulsaron Pablo y Silas de Tesalónica. Y Pablo dice que los judíos no agradan a Dios, en realidad son contrarios a todos los hombres. Porque al perseguir a cristianos están impidiendo que los gentiles, los que no son judíos, escuchen y crean en el Evangelio y se salven. Porque esto era la vida de Pablo. Él era el principal de los perseguidores de los cristianos, hasta que conoció a Jesús en el camino a Damasco. Pensaba que en su celo que estaba agradando a Dios, castigando a esos cristianos que estaban blasfemando, hablando de este Jesús que se cree hijo de Dios, es una blasfemia. Entonces, él también formaba parte de esos judíos que estaban actuando en contra del Evangelio. Pero en su misericordia, Dios le salvó a Pablo. Le cambió la vida y decidió usarlo como su instrumento escogido. Este judío, que no se relacionaba mucho con los gentiles, Dios decidió usarlo como su instrumento escogido para enunciar el Evangelio a los gentiles. Por eso se nota que Pablo, aquí en este pasaje, está apasionado. Probablemente está frustrado porque estos judíos porque los gentiles, el resultado es que los gentiles, muchos no están escuchando el Evangelio. No están creyendo, no están siendo salvos. Entonces Pablo dice en verso 16 que el resultado de esta oposición de los judíos es que ellos siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Ahora, a nuestros ojos, nuestros oídos en 2025, tal vez leemos este pasaje y hay mucha gente que ha dicho eso. Parece que Pablo es antisemita. Parece que está muy en contra de los judíos, ¿no? Parece racista, eso ya parece persecución a los judíos. Porque suenan bien fuertes las cosas que Pablo está diciendo. Pero no es que Pablo fue antisemita. Porque recordemos que Pablo es un judío. Y Romanos 9, versos 1 a 3, Pablo dice que tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón porque de sus hermanos, sus parientes según la carne, es decir, los judíos, ¿por qué no son salvos? Vemos que realmente al contrario de ser antisemita, Pablo les ama tanto y anhela tanto que sean salvos. Pero lo que le está frustrando a Pablo es la oposición al avance del Evangelio. El problema no es que sean judíos en sí, sino que están oponiendo a Dios, están en contra a todos los hombres, a otros judíos que tal vez no están escuchando el mensaje que wow, realmente Jesucristo es el Mesías esperado, que hemos estado esperando por tanto tiempo, y tampoco los gentiles están escuchando.
Pero Dios no ignora la oposición a su obra. Dios no la pasa por alto. Y aunque haya oposición, Salmo 115, verso 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. No hay nada que detenga los propósitos finales del Dios Todopoderoso. Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor, pero a la vez, Dios también es completamente justo, tiene todo el poder, soberanía, y también Dios tiene ira en contra del pecado, odia el pecado. Y esta frase de llenar la medida de sus pecados, hay otros pasajes en la Biblia que hablan de eso. Incluso Jesús utilizó ese lenguaje similar en Mateo 23, versículo 31 y 32, contra los escribas y fariseos, los religiosos judíos, diciendo, así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Y la idea es que estos enemigos de Dios, Dios les permite pecar y rebelar contra Él hasta cierto punto, hasta una medida que Él ha decidido. Y después Él va a ejecutar su justo juicio. En Génesis 15, 16, también es otro ejemplo que habla de la misma manera sobre la iniquidad, el pecado de una de las naciones paganas alrededor de donde vivía Abraham. Bueno, vivían en la tierra prometida en ese tiempo, los amorreos. Dice que todavía su iniquidad no había llegado al colmo. Es la misma idea. Y para los judíos, habían experimentado la ira de Dios de ciertas formas. Siglos atrás, en su exilio, su castigo cuando fueron echados de la tierra prometida para ir a Babilonia. Algunos comentaristas dicen que puede ser también que Pablo está refiriéndose a otras cosas que les había pasado a los judíos, su expulsión de Roma, una hambruna que había pasado, y puede ser. Pero también sabemos que la mayoría de los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías. Romanos 11:25 dice, a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces muchos judíos rechazaron a Jesús. Había ese endurecimiento parcial y muchos endurecieron sus corazones. No creyeron en Jesús como Mesías. Y como vamos a seguir viendo en Tesalonicenses, hay muchas realidades también que ya vemos hasta cierto punto que son realidad, pero todavía no han llegado a su plenitud. Y es así también con la ira de Dios contra los judíos que no han creído en el Evangelio. A este endurecimiento parcial. Pero también Pablo, Romanos 2, verso 5, dice, primero habla de la ira de Dios en Romanos 1 contra los gentiles por su pecado. Y después los judíos, Romanos 2, pueden decir, hubieran estado leyendo quizás Romanos 1 y dice, sí, esos gentiles, sí, siempre hemos dicho que son malos. Pero después Romanos 2, no, Pablo dice, no, pero ustedes también, judíos. Y él dice, en contra de los judíos en particular, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios. Así que hay ese aspecto futuro de la ira de Dios también. En el día del Señor, la revelación completa de la ira de Dios contra el pecado, hacia los que no han creído en el Evangelio. Porque para los que hemos creído en el Evangelio, conocemos a Jesús, Jesús ha recibido esa ira de Dios contra nuestro pecado. Pero para los que no creen, Dios va a revelar su ira contra el pecado. Porque es justo, tiene que castigar el pecado. Pero hay esperanza. Dios, uno, porque Dios es justo. Dios es justo para ejecutar su justo juicio en su tiempo y a su manera. Y dos, que Dios, a la vez siendo justo, es misericordioso. Dios también salvó uno de estos judíos que no agrada a Dios, que estaba en contra a todos los hombres,
Ya hemos hablado de eso, el principal que perseguía a los cristianos, uno de los principales, a Pablo mismo. Así que hay esperanza no solo del juicio justo de Dios para los enemigos de Dios, que Dios en su justicia un día va a castigar todo el pecado, va a juzgar en justicia, pero también en el poder y bondad y gracia de Dios, algunos seremos salvos. Porque sin Cristo todos merecemos esa ira de Dios. Este juicio justo de Dios por nuestro pecado, nuestra rebelión. En Efesios 2:3 dice que éramos hijos de ira. Merecemos esa ira. Esas son las malas noticias. Y por lo más que nosotros quizás queremos apuntar a los judíos y decir, qué tontos. Tenían Jesús ahí en físico en la tierra, no reconocieron, no se arrepintieron. Todos también hemos rebelado contra Dios. Pero hay una buena noticia. Aunque todos somos culpables, merecedores de la ira de Dios, la buena noticia es que Dios es el juez. Y es un juez como ningún otro. Es el justo juez que decidió dar su Hijo para sufrir el castigo, para amar y perdonar a sus enemigos y también satisfacer su justicia a la vez. Romanos 5:8-10 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Es decir, por medio de Jesús. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta salvación es de la ira de Dios. Nos da justificación, nos hace juntos en los ojos de Dios, nos reconcilia con Dios por su gracia que recibimos a través de la fe. Y si no has recibido este don, arrepiéntete hoy. Arrepentirse, a veces escucho aquí la palabra arrepentirse usado como para expresar remordimiento. Comí chatarra, pero después me arrepentí. Pero el arrepentimiento bíblico no es así. El arrepentimiento, según la Biblia, como la Biblia que se está comunicando, es un giro de 180 grados en mi vida. Es girar totalmente hacia Dios. Es un cambio radical sobre mí mismo, sobre quién es Dios, sobre lo que Dios dice, sobre quién es la autoridad en mi vida. Porque es Él quien nos transforma y nos salva. Nosotros no podemos transformar, no podemos salvarnos. Él nos haga nacer de nuevo, creer en este mensaje. Y otra aplicación para nosotros en esa tercera reflexión es lo que también hemos visto en nuestra serie de 1 de Pedro. Y también vemos en muchos lugares en la Escritura. Es que va a haber sufrimiento y dificultad como cristianos, como seguidores de Jesús. No es que, bueno, ya soy cristiano, entonces ya no voy a sufrir más, ya no voy a tener más dificultades en mi vida. Va a haber oposición a la obra de Dios. De alguna forma vamos a tener sufrimiento. Tal vez te van a burlar de vos por ser cristiano, tal vez te van a molestar por, no sé, no tomar, no hablar de la misma forma, no hacer esto, el otro, aquello. Tal vez van a reír de vos, pero bienaventurados son cuando te insultan, dijo Jesús, Mateo 5. También sabemos que por ser cristianos hay una batalla también contra nuestra carne pecaminosa. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra poderes en este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es que van a haber dificultades, si sean por persecución externa, la gente molestándonos, diferentes cuestiones, pero también van a haber dificultades en nuestras vidas. Vamos a sufrir desafíos y retos que tal vez otras personas que no son creyentes no van a sufrir.
ciertas circunstancias. Nosotros vamos a luchar también contra nuestra carne, contra complicaciones en nuestras vidas. Si quisiste asistir a la iglesia o ser cristiano simplemente para tener una vida más exitosa, para tener más bendiciones terrenales, más comunidad, para tener una vida más fácil, lo siento. No sé si has entendido realmente el mensaje del Evangelio. Pero como vemos que pasó para los tesalonicenses, de recibir la verdadera palabra de Dios, te da la posibilidad de perseverar en dificultad, en persecución, en ataques, en luchas. Y te da esperanza en el juez justo, que en su tiempo va a ejecutar justicia y ira contra sus enemigos. Y también, aunque nosotros igual éramos sus enemigos, nos amó tanto que dio su hijo para rescatarnos, para perdonarnos. Pongamos nuestra esperanza en Él, incluso cuando las cosas se pongan complicadas. Y quizás este va a ser un año complicado, no sabemos. Muchas cosas que van a pasar este año. Hay una esperanza para nosotros. Y ese es el Señor Jesucristo. Pase lo que pase. La tercera reflexión es: recibe la palabra de Dios, padece sufrimiento con esperanza. Así que volviendo a la idea, el inicio de la comunicación, privilegio que nosotros tenemos de mandar un WhatsApp, de hablar por videollamada, ahora que la gente hace 100 años no tenía. Una de las consecuencias de eso es que recibimos mucha comunicación de muchas personas, muchos mensajes, todo tipo de mensajes de marketing, de muchas cosas, algunos buenos, algunos malos, algunos verdaderos, otros que tal vez suenan demasiado buenos porque son mentiras. Así que es necesario para nosotros que aprendamos cómo discernir, cómo recibir. De recibir, de no solo escuchar, sino de internalizar el mensaje del Evangelio y toda la palabra de Dios, tal y como hicieron los tesalonicenses. Porque para ellos no solo oyeron el mensaje, sino lo recibieron y lo aplicaron en sus vidas. Y hemos visto 13 reflexiones. Recibe la palabra de Dios, reconoce su palabra como tu autoridad, que lleva la próxima. Recibe la palabra de Dios, busca que Dios obre constantemente en ti por su palabra, por el Evangelio. Y la tercera, recibe la palabra de Dios, padece sufrimiento con esperanza. Y esto nos apunta al mensaje principal para nosotros hoy, que es: recibe la palabra de Dios que transforma tu vida entera desde adentro hacia afuera. Recibe la palabra de Dios que transforma tu vida entera desde adentro hacia afuera. Porque es una cosa oír el mensaje, es otra cosa recibir, creer y vivir el Evangelio de Jesucristo. Oremos. Señor, venimos ante ti con gran necesidad de ti todos los días, con gran necesidad del mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo, que nos das vida, que tú eres la autoridad, pase lo que pase en nuestra vida, que estás obrando en nosotros y que nos hagas perseverar. Señor, te necesitamos mucho, cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Oro que nos sigas transformando, creciendo, y que nosotros internalicemos, que seamos transformados cada vez más por ti. Te amamos, te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.